Hola a todos y a todas. Esta vez veremos conversiones con el Sistema Internacional de Unidades. Para ello tenemos la tabla de equivalencias. Es esta que está por acá, como podemos notar. Para verlo más a fondo veremos algunos ejemplos con los que se utiliza el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a emplear un método o una técnica. El siguiente es que si vamos hacia abajo en la tabla, el punto decimal se corre a la derecha, mientras que si vamos hacia arriba se corre a la izquierda. Vemos el ejemplo. Pasar 20 kilómetros a centímetros. Entonces, para ello, localizamos en la tabla donde está el prefijo kilo para pasar a centímetros. Como vemos, tenemos que bajar en la tabla y contamos los lugares. Contamos los lugares en donde bajamos. 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. Entonces, notamos que al bajar tenemos que correr el punto decimal o la coma hacia la derecha. Así por tanto, escribimos el número 20 y localizamos 5 posiciones a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y lo rellenamos con ceros. Así vemos que 20 kilómetros equivalen a 2 millones de centímetros. Notación científica equivale a 2 por 10 a la 6 centímetros. Veamos el siguiente ejemplo. Igual, utilizando el mismo método, vamos a pasar 30 microgramos a kilogramos. Lo ubicamos entonces en la tabla y vemos que de micro a kilo tenemos que subir. Al subir, la coma va a moverse hacia la izquierda. Entonces, como vamos hacia arriba, el punto o la coma decimal va hacia la izquierda y calculamos el número de posiciones. Contamos y vemos de micro a mili hay 3 posiciones. De mili a centi, una, y así con las demás. Una posición, hasta subir a kilo. Y en total contamos que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones. Colocamos el 30 y ubicamos entonces las 9 posiciones hacia la izquierda y lo rellenamos con ceros. Así tenemos que 30 microgramos es igual a 0,000, bueno, con 7 ceros, 3. De esta forma tenemos la siguiente equivalencia, que 30 microgramos es igual a 3 sobre 10 a la 8 kilogramos. En notación científica sería 3 por 10 a la menos 8. Vamos al siguiente ejemplo. Pasar 500 mililitros a litros. Nos ubicamos entonces en la tabla y vemos que al ubicarnos en el prefijo mili, al pasar al litros, que no tiene prefijo, ¿verdad? Entonces vemos que hay 1, 2, 3 posiciones. Entonces, en este caso, como vamos hacia arriba, tenemos que correr el punto decimal hacia la izquierda. 3 espacios. Así ponemos 500 y corremos 1, 2, 3 espacios.
y agregamos el 0, ¿verdad? Nos queda que 500 mililitros es igual a 0,5 litros. Finalizando con este ejemplo, hacemos uno más, un poquito más extenso, y pasamos 3 millones de kilogramos a gigagramos. Verifiquemos las posiciones en la tabla. Vemos que tenemos que pasar de la unidad de kilo a gigagramo en este caso. Lo ubicamos en la tabla, por tanto, vemos el prefijo kilo hacia el giga, tenemos que subir. ¿Y cuánto tenemos que subir? Bueno, del kilo al mega vamos a notar que hay 3 posiciones. Y del mega al giga hay otras 3 posiciones. Entonces tenemos que correr la coma 6 espacios y procedemos. Escribimos los 3 millones y corremos la coma los 6 espacios que dijimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quedándonos la coma en 3,00, obtenemos que el resultado es 3. Entonces, 3 millones de kilogramos equivaldrían a 3 gigagramos. Ahora apliquemos el Sistema Internacional de Unidades en la resolución de problemas. Y veamos el siguiente problema. Un determinado número de bacterias tiene una longitud de 0,5 micrómetros cada una. ¿Cuántas bacterias se necesitan para abarcar 10 centímetros? O sea, como que si las bacterias estuvieran en una fila de 10 centímetros, ¿cuántas bacterias abarca ese espacio? Entonces, para ello vamos a proceder a pasar 1 centímetro a micrómetro para ver cuántos micrómetros hay en 1 centímetro. Lo ubicamos en la tabla y verificamos que de centro a micro tenemos que bajar. Al bajar, el punto decimal tiene que correrse a la derecha y contamos los espacios. Notamos que de micro a mili hay 3 espacios, mientras que de mili a centi hay una posición. Entonces, sumadas ambas posiciones, tenemos 4 espacios. Escribimos el 1 y lo rellenamos con ceros, 4 ceros. Entonces tenemos que 1 centímetro equivale a 10.000 micrómetros. Como yo necesito saber cuántas bacterias hay en 10 centímetros, vamos a encontrar la cantidad de micrómetros que tiene 10 centímetros. Y simplemente multiplicamos por 10 a ambos lados de la igualdad anterior. Multiplicando por 10, obtenemos que 10 centímetros es igual a 100.000 micrómetros. Y para encontrar entonces la cantidad de bacterias que hay en 10 centímetros, vamos a dividir el tamaño o la longitud de la bacteria que nos dieron en un inicio, que era 0,5. Dividimos entonces 100.000 micrómetros
entre 0,5 micrómetros y obtenemos la cantidad de 2 millones de bacterias. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular la cantidad de megabytes que hay en una llave malla de 16 gigabytes. Calcular la cantidad de disquetes de 1,44 megabytes que se ocupan en el espacio de una llave malla actual de 10 gigabytes. Entonces, para ello pasamos de gigas a megas. Como podemos ver, tenemos que bajar y bajamos 3 posiciones. Al bajar, tenemos que correr la coma decimal hacia la derecha. Entonces, como es hacia abajo, corremos la coma decimal hacia la derecha, como ya dijimos, y corremos 3 espacios. Así nos queda la siguiente cantidad, 16. 3 espacios a la derecha, lo relleno con ceros, porque son 3 espaciecitos a la derecha. Así nos queda la siguiente equivalencia. 16 gigabytes equivalen a 16.000 megabytes. Como necesitamos saber cuántos disquetes caben en 16 gigas, lo que dividimos es 16.000 megabytes dividido entre 1,44 megabytes, por tener ambos las mismas unidades. Entonces ahora sí lo podemos obtener el resultado. Dividimos y nos resulta que al dividirlo obtenemos un resultado de 11.111 disquetes aproximadamente. Es el total que vamos a necesitar para resolver el problema, la situación que nos decía. Espero les haya servido este video. Agradezco mucho que lo hayan visto y no olviden suscribirse. Muchas gracias. Hasta pronto.